Honorable Asamblea, la Presidencia de la 61ª Legislatura remitió a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 12ª al artículo 4.7 del Código Civil para el Estado de México, presentada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón y la diputada Claudia Desiré Morales Robledo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el tercer párrafo del artículo 11º, recorriéndose los subsecuentes, y se adiciona la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, y se adiciona la fracción cuarta del artículo 204 del Código Penal del Estado de México, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, la diputada María Elida Castelán Mondragón y la diputada Viridiana Fuentes Cruz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por razones de técnica legislativa y de economía procesal, acordamos desarrollar el estudio conjunto de las iniciativas y emitir un dictamen y un proyecto de decreto que expresan las coincidencias de la Comisión Legislativa. Realizado el estudio de las iniciativas con proyecto de decreto y discutido ampliamente en la Comisión Legislativa, nos permitimos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en correlación con lo señalado en los artículos 13A, 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la legislatura en pleno el siguiente dictamen. Antecedentes. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 12ª al artículo 4.7 del Código Civil para el Estado de México, presentada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón y la diputada Claudia Desiré Morales Robledo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Formulada y presentada a la deliberación de la legislatura en uso del derecho establecido de los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. En conjunción del estudio realizado, quienes realizamos la Comisión Legislativa advertimos que la iniciativa con proyecto de decreto tiene como finalidad evitar matrimonios forzados sin contemplar la voluntad de los contrayentes derivado de costumbres en las comunidades. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el tercer párrafo del artículo 11, recorriéndose los subsecuentes, y se adiciona la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, y se adiciona la fracción cuarta del artículo 204 del Código Penal del Estado de México, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, la diputada María Elida Castelán, la diputada Viridiana Fuentes Cruz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, formulada y remitida a la aprobación de la legislatura en uso del derecho contenido en los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Con base en el estudio realizado, destacamos que la iniciativa con proyecto de decreto adicionada el tercer párrafo del artículo 11, recorriéndose
los subsecuentes y se adiciona la fracción cuarta del artículo 27 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y se adiciona la fracción cuarta del artículo 204 del Código Penal del Estado de México en materia de matrimonio infantil. Resolutivos. Primero, son de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Código Civil del Estado de México presentada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón y la diputada Claudia Desirée Morales Robledo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona en lo conducente el Código Penal del Estado de México, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, la diputada María Elida Castelán Mondragón y la diputada Viridiana Fuentes Cruz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, conforme a lo expuesto en el presente dictamen y en el proyecto de decreto correspondiente. Segundo, previa discusión y, en su caso, aprobación del Pleno Legislativo, expídase el decreto que adjunto se acompaña. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 14 días de diciembre del 2022. Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Claudia. Leído el dictamen con sus antecedentes, pido a quienes estén por su turno de discusión se sirvan levantar la mano. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Abro la discusión en lo general y consulto a las diputadas y los diputados si desean hacer uso de la palabra. Pido a la Secretaría registre a los oradores. Yo, presidente, por favor. Sí, gracias. Diputada Viridiana Fuentes Cruz. Diputada Paola. Y la diputada Paola Jiménez. ¿Alguien más? Doy el uso de la palabra a la diputada Viridiana Fuentes Cruz. Sí, ¿también? ¿También? ¿Diputada Susana? No, asistencia nada más. Ok. Cedemos el uso de la palabra a la diputada Paola Jiménez. Muchas gracias, presidente de la mesa directiva, a sus integrantes, compañeras y compañeros, a medios de comunicación presentes y a que nos siguen en redes sociales. Los matrimonios forzados han sido reconocidos como una violación de los derechos humanos y como una forma de violencia hacia las mujeres y las niñas en numerosos tratados internacionales, declaraciones y convenciones. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sostiene que las niñas y adolescentes que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela. El matrimonio forzado, y específicamente el infantil, despoja a las niñas de su infancia, pone su vida y su salud en peligro. Normalmente, al ser forzado, sucede con uno o más elementos de fraude o coerción, y donde una o ambas partes no dan o no pueden dar su consentimiento para contraerlo. El consentimiento significa acordar de manera completa, libre e informada, casarse con su futuro cónyuge y el momento para efectuar el matrimonio. Por ello, el matrimonio forzado puede ser tanto una causa como una consecuencia de la violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso. En nuestro país, en los últimos 5 años, según el INEGI, se tiene registro de por lo menos 14,957 menores de 18 años que contrajeron matrimonio, lo cual es no solo una cifra alarmante, sino también inhumana. La Red por los Derechos de la Infancia en México refiere que no existen cifras oficiales de este último fenómeno, aunque en el censo 2020 que publicó INEGI arrojó que 231,175 mujeres de entre 12 y 17 años a nivel nacional se encontraban casadas o unidas. Esto correspondía al 3,7% de la población femenina de dicho rango de edad. El mismo año,
la cantidad de mujeres adolescentes casadas o unidas entre 2 y 17 años eran 3 veces superior a la de hombres de la misma edad. Esta red indica que la mayor cantidad de mujeres de esta edad casadas o unidas entre 2020 habitaba en el Estado de México, Chiapas y Veracruz. Estas 3 entidades residían una de 4 mujeres adolescentes casadas o unidas durante el año 2020. Forzar los matrimonios infantiles y permitirlos nos pone en una condición de cómplices ante un innegable inventario de violaciones a los derechos, a las libertades y al proyecto de vida de las niñas y los niños. Por eso, en esta 61ª legislatura aprobamos reformas a los códigos penal y civil para prohibir el matrimonio forzado, privando de menores, sin excepciones, presentado por los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido de la Revolución Democrática. Además de las infracciones anexadas en el Código Penal, en el Código Civil se reformuló dentro de los impedimentos para el matrimonio aquello que estaba establecido por tradiciones de usos y costumbres que coaccionen la voluntad, dignidad y el libre desarrollo. Los derechos humanos no pueden negociarse bajo ningún argumento de usos y costumbres o de realidades comunitarias. Los derechos humanos son de todas las niñas y mujeres y es nuestro deber como mexiquenses defenderlos y garantizarlos. Por eso celebro esta acción que se trabajó en la comisión que tengo el honor de integrar, la Comisión de Justicia. Sería enfermo pensar que una niña prefiere un matrimonio antes que estudiar. Resulta absurdo justificar que su deseo atender un hogar antes que cumplir sus sueños. Seguiremos luchando hasta el final por la protección a la infancia y no vamos a permitir que nadie le robe sus anhelos. Nunca vamos a olvidar que lo más importante de un niño y una niña es que goce de su felicidad. Muchísimas gracias. Es cuanto. Muchísimas gracias, diputada Jiménez. Cedo el uso de la palabra a la diputada Viridiana Fuentes Cruz. Con la venia de la mesa directiva, les saludo con gusto, compañeras y compañeros diputados, así como el público que nos acompaña. El matrimonio infantil constituye una de las grandes violaciones a los derechos humanos de la niñez, porque afecta gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las y los menores. Porque hay que decirlo, las niñas y los niños que son víctimas del matrimonio infantil son vulnerados y condicionados a una vida en donde no se les permitirá cumplir sus sueños ni gozar de una vida feliz. Hoy, tengan certeza, le apostamos a combatir una serie de problemas que violan los derechos de quienes son obligados y obligadas a contraerlo o unirse prematuramente. El embarazo temprano,